Mis hermanos, les saludo en el amor de Cristo, quienes no saludé. Bueno, el día de hoy la predicación, como ya hemos leído, se encuentra en 1 Juan 2, del 12 al 14, y el título de ella es Hijitos, Padres y Jóvenes. El conocido puritano Richard Baxter, puritano del siglo XVII, quien fue muy reconocido por su influencia en la Iglesia de Inglaterra, escribió lo siguiente. Dice Richard Baxter: cada vez que miremos a nuestra congregación, recordemos con fe que ellas son compradas por la sangre de Cristo y por lo tanto deben ser consideradas por nosotros, y escuche esto, con el más profundo interés y el más tierno afecto. Cada vez que miremos a nuestras congregaciones, recordemos con fe que ellas son compradas por la sangre de Cristo y por lo tanto deben ser consideradas por nosotros con el más profundo interés y el más tierno afecto. En este día, como les comentaba, continuamos con nuestra serie expositiva en la primera carta de Juan y estaremos hoy considerando los versículos del capítulo 2, versos del 12 al 14, donde sin lugar a dudas, mis hermanos, veremos al apóstol Juan recordando que la comunidad de creyentes a las cuales escribe ha sido comprada por la sangre de Cristo. Por lo tanto, como leíamos a Baxter, la considera Juan a esta iglesia con el más profundo interés y el más tierno afecto. Después de haber expuesto y contrastando a aquellos que están en la luz, dice Juan, y los que están en tinieblas, los que conocen a Dios y quienes no le conocen, a quienes aman a sus hermanos y a quienes aborrecen a sus hermanos, para distinguir a cristianos verdaderos de aquellos que no lo son, ahora, en estos versos de hoy, veremos cómo Juan, desde una mirada muy pastoral, confirma a quienes les ha escrito, dando un énfasis especial a la segura posición en que se encuentra todo cristiano genuino. Por lo tanto, mis hermanos, los invito a que podamos ir en primer lugar, en primer lugar, a Juan, que se dirige en esta sección que estaremos considerando hoy a tres grupos: hijitos, por un lado, padres y jóvenes. Y lo que haremos será dividir en tres enunciados nuestro texto. El primero de ellos será a ustedes hijitos, a ustedes padres y a ustedes jóvenes. Ya que, como pueden notar, Juan por una parte repite a quien le escribe y luego menciona el por qué les escribe, lo cual nos ayudará a poder entender lo que Juan está diciendo aquí, quedando una estructura así, ¿ya? Para que podamos un poco visualizar. Ya, por una parte, a ustedes hijitos, dice Juan, les escribo a ustedes hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Les he escrito porque han conocido al Padre. Luego a ustedes padres, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito porque han conocido al que es desde el principio. Y finalmente a ustedes jóvenes. Dice Juan, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Comencemos entonces observando el primer enunciado, a ustedes hijitos. Juan se dirige en primer lugar a sus hijitos. Este término no es para nada desconocido para el apóstol en esta carta. Lo podemos ver en el capítulo 2:1, 2:18, en el 2:28, en el 3:7, en el versículo 18 del capítulo 3,
capítulo 4:4, el 5:21. Por lo tanto, en este sentido que Juan utiliza con frecuencia el término hijitos, él se está refiriendo a sus amados hermanos. Es un término de mucho aprecio, de cariño, de afecto por aquellos que el Señor le había encomendado. Es como si Juan dijera: les escribo a ustedes, mis niñitos. Pero note, mi hermano, que no es en el sentido de referirse a ellos en cuanto a la inmadurez espiritual, sino más bien les habla en términos generales a la iglesia, con un sentido cariñoso, indicando en el término original el cuidado y la crianza que uno tendría por sus propios niños. Los que somos padres, aun siendo malos, nos diría Jesús, daríamos lo que fuera por cuidar a nuestros hijos. Sobre todo cuando son pequeños. Aunque en realidad yo diría que aunque pase el tiempo, vamos a seguir con esas mismas intenciones. Hacemos lo posible para que nuestros hijos no sufran, no los engañen. Queremos que en todos los aspectos de sus vidas les vaya bien, que no les falte nada. ¿Sí o no? Bueno, mis hermanos, en este sentido es que Juan se dirige a la iglesia. Dice Juan: les escribo a ustedes, mis amados niños, con un sentido cariñoso, amoroso, de cuidado, en pos de que estos creyentes continuaran creciendo en el Señor. Ahora bien, sin irnos muy atrás, recordemos que Juan les dice a sus hermanos, versos 10 al 11, dice Juan: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice Juan: el que ama a su hermano está en la luz. Por otro lado, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama no tropieza, pero el que aborrece, por otro lado, sí tropieza, dado que no ve y está en tinieblas. Es decir, Juan hasta aquí ha venido, como lo decíamos en la introducción, contrastando a quienes son verdaderos cristianos con quienes no lo son, haciendo un llamado a la iglesia de Cristo no tan solo a identificar a los falsos creyentes, sino a examinarse a sí mismos. Un llamado a evaluarse a la luz de estas diferentes marcas distintivas de un genuino hijo de Dios. Sin embargo, ahora Juan confirma a quienes se está dirigiendo, animándoles en cuanto a la obra que Dios está haciendo en ellos, dando razón de por qué les escribe. Note, mi hermano, que cada vez después que Juan usa la frase les escribo a ustedes, continúa un ¿por qué? Desde un amor y cuidado muy pastoral, el apóstol sabe muy bien a quiénes se está dirigiendo y desea que estos se animen. La mayoría de los comentaristas se ha referido a esta sección de Juan como una pausa pastoral. Es decir, es como si Juan hiciera un alto, indicando que no es que quiera dar a sus lectores la impresión de que él cree que están en tinieblas, o que dude Juan, después de lo que ha dicho, de la realidad de su fe cristiana. Juan, mis hermanos, en este punto desea confirmar la correcta seguridad del cristiano genuino, en pos de la posición cristiana de ellos. Es decir, estos cristianos, dice Juan, disfrutan del perdón de Cristo, el conocimiento de Dios y el poder para vencer por la palabra de Dios. Por lo tanto, como ya lo he mencionado, en estas primeras palabras de Juan
él se dirige a la iglesia en términos generales, ya que, como hemos visto, el apóstol constantemente se refiere a sus lectores como hijitos. Ahora bien, a esta iglesia, a estos oyentes, Juan se dirige con dos afirmaciones a estos hijitos. Sus pecados han sido perdonados por su nombre y han conocido al Padre. Vemos en primer lugar que Juan reconoce a sus lectores como perdonados en Cristo. Y esto no solo que fueron perdonados, sino que siguen estando perdonados, ya que el verbo, como lo he dicho en otras ocasiones, se encuentra en tiempo perfecto. Y en segundo lugar, les dice que han llegado a conocer a Dios. Nuevamente, en el sentido que siguen conociéndole. Mis hermanos, si tuviésemos que pensar por un momento, ¿qué es lo que caracteriza a un creyente verdadero? ¿Qué sería? Bueno, podríamos decir muchas cosas, ¿cierto? Pero note cómo en estas dos afirmaciones de Juan podríamos resumir una fe genuina. Mis hermanos, sin la obra expiatoria de Cristo, sin el perdón de Dios que podemos alcanzar solo en Cristo, sin que Dios se revele a sí mismo en el poder de su Espíritu por medio de su palabra, créame, mi hermano, que no podríamos ser ni por un segundo parte de la iglesia de Cristo. No podríamos llamarnos hijos de Dios. No seríamos cristianos. Juan de ninguna manera nos podría llamar hijitos. Colosenses 1, del 12 al 14, dice: con gozo demos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo nos dice que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dado que en el Hijo, en su sangre, tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Es decir, la causa por la cual Dios nos hace aptos es su Hijo. Es lo que Él hizo. Y aquí, mis hermanos, es importante destacar las palabras por su nombre, refiriéndose a Cristo, a quien Él es. Por lo tanto, no es solo por lo que hizo Cristo, sino por quien es Cristo. Por su nombre, nuestros pecados han sido perdonados. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan. Hechos 4:12, Pedro dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Ser parte del cuerpo de Cristo. Y no solo esto, dice Juan, sino que confirma a sus hijitos, a la iglesia de Cristo, en cuanto a que han conocido al Padre. Este conocimiento, como lo hemos mencionado algunos domingos atrás, no es un mero saber. Es un conocimiento verdadero que se manifiesta en una vida que glorifica a Dios. Es decir, conocer al Padre implica ser, ¿qué? Hijos. Por lo cual viviremos en función de nuestra condición de hijos. Viviremos como hijos de Dios. Hijos que se deleitan en la voluntad de su Padre. Hijos obedientes. Hijos que buscan agradar a Dios, su Padre. Por lo tanto, vemos en primer lugar, vemos este primer enunciado que Juan confirma a la iglesia, animándola a recordar que han sido perdonados por el nombre de Cristo y que han conocido al Padre. Es como si Juan les dijera: mis hermanos,
a pesar de que tengan que lidiar constantemente con aquellos falsos creyentes y maestros, recuerden que ustedes han sido perdonados en Cristo y conocen al Padre. Les escribo a ustedes, porque ustedes son la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre. A ustedes les escribo. Mi hermano, ¿te animan estas verdades? ¿Verdaderamente el Evangelio es un ánimo para tu vida cristiana? ¿Es la verdad del Evangelio lo que impulsa y motiva tu diario vivir? ¿O depende del ánimo en el cual te encuentres? El apóstol Pablo en Filipenses 3, del 7 al 8 dice: Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de ¿qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ¿qué? De ganar a Cristo. Mis hermanos, podemos nosotros con limpia conciencia hoy reconocer que conocer a Cristo es de un valor incomparable para nosotros. Mi hermano, conocer a Cristo es de un valor incomparable para ti. Juan continúa, ahora dirigiéndose a los padres, lo cual nos lleva a nuestro segundo enunciado, a ustedes padres. Juan les dice, les escribo a ustedes padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito porque han conocido al que es desde el principio. En este punto, es consistente por el contexto de la carta mencionar que aquí Juan, cuando se refiere a los padres, está indicando a aquellos cristianos maduros en la fe. Son cristianos maduros espiritualmente. O como dice John Stott, son aquellos espiritualmente adultos en la congregación. Estos creyentes no se distinguen por su edad, sino por el conocimiento del que es desde el principio. Note, mi hermano, que Juan al dirigirse a este grupo de hermanos, repite 2 veces la misma idea. 2 veces dice que les escribe, ¿por qué? Porque han conocido al que es desde el principio. El énfasis de Juan está en confirmar a sus hermanos ya maduros en la fe. Es decir, aquellos a quien Dios ha dado crecimiento. Pero en el sentido, mis hermanos, de guiar a otros. En este punto, muchos comentaristas también afirman que Juan podría estar aquí dirigiéndose a aquellos que cumplían un rol de liderazgo en la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, así como Juan se ve a sí mismo como un padre que cuida a sus hijitos en virtud de lo que Dios le ha encomendado, así ve Juan a aquellos maduros en la fe que tienen la responsabilidad de guiar a otros. Por eso concluimos que Juan se está refiriendo a los maduros en la fe, llamándoles padres. Por esta razón es importante mencionar, mis hermanos, que esta madurez espiritual no significa precisamente mayoría de edad. Porque, mis hermanos, la madurez espiritual no es algo que se mida en relación con la edad. Es decir, no significa que a mayor edad, más espirituales. La madurez espiritual está íntimamente relacionada con la profundidad de la comunión que tengamos con nuestro Señor. Es decir, mientras más comunión tenemos con Dios, mientras más le conocemos, mientras más conocemos su palabra,
más seremos como Cristo. Pensaremos como Cristo, hablaremos como Cristo, o como dijo Juan, los que permanecen en Él deben andar como Él anduvo. En este sentido, mis hermanos, podemos recordar las palabras de Pablo en Efesios 4, del 11 al 5, diciendo que Cristo mismo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por supuesto, mis hermanos, que desde este lado de la eternidad no podremos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Pero note, mi hermano, que Pablo nos dice que Cristo proveyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitarnos para la obra del ministerio y para edificarnos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, es decir, hasta que Cristo vuelva. Mientras tanto, estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Estamos profundizando en quién es Él. Cuando Juan se refiere al que es desde el principio, está indicando a Cristo. Cristo es quien da a conocer al Padre y esa es la vida eterna. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, mi hermano, maduro en la fe, procura seguir conociendo a Cristo. Que la exposición a la palabra de Dios siga transformándote la imagen de Cristo. Pero no tan solo esto, mis hermanos, procura llevar a otros a profundizar en la comunión con Dios. No dejes de animar, de exhortar, de reprender y de consolar a tus hermanos. Mis hermanos, es por medio de hombres y mujeres maduros en la fe que Dios edifica a su iglesia. Varones, ustedes que son maduros en la fe y que han conocido y siguen conociendo a Cristo, instruyan a los más jóvenes, a quienes están iniciando, a quienes están dando los primeros pasos en este peregrinar cristiano y están luchando con sus deseos pecaminosos, el mundo y el diablo. En estos tiempos, mis hermanos, necesitamos a varones maduros en la fe, que enseñen a otros a ser hombres, pero hombres de Dios. No machos, hombres de Dios. Hombres que buscan la gloria de Cristo en sus hogares, con su esposa e hijos, en sus trabajos, en la universidad, etc. Por otro lado, mujeres, ustedes que son maduras en la fe, que han conocido y siguen conociendo a Cristo, instruyan también a las más jóvenes, a quienes están iniciando. Enséñenle a vivir conforme a la palabra de Cristo y que ésta abunde en ellas para que el adorno y la belleza que luzcan sea la gloria de su Señor. En estos tiempos necesitamos a mujeres maduras en la fe que enseñen a otras a ser mujeres de Dios, que busquen la gloria de Cristo en sus hogares, con sus esposos, en sus trabajos, en la universidad, etc. Mis hermanos, vuelvo a repetir, este asunto de la madurez espiritual no tiene nada que ver con tu edad
ni con la cantidad de años que eres miembro de una iglesia. No tiene nada que ver. La madurez espiritual es el resultado de una profunda comunión con Dios, en el conocimiento de Cristo, y se manifiesta en una vida que glorifica su nombre. Lo que nos lleva a nuestro último enunciado. A ustedes, jóvenes. Les escribo a ustedes, jóvenes, dice Juan, porque han vencido al maligno. Les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Ahora bien, el apóstol dirige sus palabras a los jóvenes, refiriéndose a aquellos creyentes genuinos que estaban comenzando a vivir sus vidas cristianas. Eran parte de la iglesia, al igual que los maduros en la fe, y estos también habían sido perdonados, sus pecados en Cristo, como también conocían al Padre. Aunque en estas palabras, mis hermanos, de Juan, podemos notar la repetición de la victoria de estos jóvenes sobre el maligno, es decir, sobre los continuos ataques de Satanás que intentan destruir la comunión con Dios, podemos observar que aunque son fuertes y victoriosos, esta fortaleza y victoria provienen ¿de qué? De la permanencia en la palabra de Dios. Quiere decir, la razón por la cual Juan escribe a los jóvenes de la iglesia es para confirmar la permanencia de la palabra de Dios en ellos, en virtud de lo que esta palabra ha producido. Victoria. Victoria sobre los ataques de Satanás. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Salmo 119, 9. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Vemos que estos jóvenes a quien Juan se dirige y a quien él conoce, porque recordemos, Juan no es ajeno a esta comunidad de creyentes. Juan conoce a quien está escribiendo. Son hermanos fieles estos jóvenes. Fieles al Señor a pesar de la lucha constante con el maligno. Son hermanos que han permanecido en la gracia que Dios ha puesto en ellos. Mi hermano joven en la fe, sé fiel a tu Señor en respuesta al gran amor que Dios te mostró al enviar a su Hijo. Permanece en la vid que es Cristo. Procura permanecer en su palabra y que ésta te dé la victoria que es en Cristo. Es Cristo quien venció a Satanás en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ante tu debilidad, ante la tentación y ante la constante oposición, sigue rindiéndote a Cristo. Humíllate delante de Él y confía en su perfecta y suficiente obra redentora. Mis hermanos, aunque Juan le escribe a jóvenes en la fe, sabemos muy bien que nuestra realidad también es una lucha continua contra los ataques de Satanás. Por lo tanto, al igual que nuestros hermanos jóvenes, perseveremos en la palabra de Dios, reconociendo nuestras debilidades y la tremenda victoria que nos da Dios en Cristo nuestro Señor. Mi hermano, ¿quieres vencer? ¿Quieres ser fuerte? Permanece en la palabra de Dios. Estad pues firmes, dice Pablo, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Efesios 6, del 14 al 18. Jóvenes en la fe, el secreto de la victoria sobre los ataques de Satanás es la permanencia en la palabra de Dios. ¿De qué manera hoy estás permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás memorizando la Biblia? ¿De qué cosa estás llenando tu mente y corazón? Y esto, mis hermanos, y esta dirección que toma Juan hacia los jóvenes, tampoco no tiene que ver con edad. Tiene que ver con la comunión con nuestro Dios, nuestra relación con Dios. Para concluir, mis hermanos, recordemos que el apóstol Juan escribe a la iglesia como un pastor que desea animar y confirmar a sus hermanos en cuanto a la segura posición en la que se encontraban como cristianos. Sea cual sea su estado de desarrollo espiritual, se escribe tanto a la iglesia en general, como hijitos, como a los padres y a los jóvenes, a los maduros espiritualmente, como también a aquellos que están comenzando en la fe. Por lo cual, iglesia, comunidad a la luz de la palabra, recuerda estas palabras y que sean de mucho ánimo para tu vida. Mis hermanos, tenemos perdón de pecados en Cristo. Dios se ha revelado en Cristo y en Cristo podemos vencer por la palabra de Dios. Mis hermanos, que el Evangelio de Jesucristo y el incomparable valor de conocerlo a Él sea la mayor motivación de nuestras vidas. Mis hermanos, porque será la única manera de glorificar a Dios a pesar de las diferentes dificultades por las cuales esta comunidad de creyentes pueda pasar. Mis hermanos, nosotros no estamos en contra de la motivación, porque debemos motivarnos, animarnos los unos a los otros. El problema con estos sermones y estos predicadores motivacionales es el combustible de esa motivación. Lo que debe motivar nuestra vida, mis hermanos, es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Dios nos ha dado en su Hijo. Por último, mi amigo, mi amiga que está sin Cristo hoy, pídele a Dios en oración que te muestre verdaderamente tu pecado y la necesidad que tienes de Cristo. No para encontrarle sentido a tu vida o para hallar motivación y ánimo para seguir viviendo tu vida de pecado. Pídele hoy a Dios que te salve en Cristo para que puedas gozar del perdón de tus pecados y tengas verdadera vida en Él. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, venimos humildemente delante de usted, Señor. Reconociendo, Señor, que para nada somos la iglesia perfecta. Y muchas veces para nada nos podríamos considerar maduros y fuertes en la fe. Porque, Señor, usted sabe, Señor, y conoce nuestros corazones y sabe que nuestro amor hacia usted es inconstante, Señor.
que constantemente, Señor, en nosotros está el tirar la toalla, Señor, el no seguir. Pero es por causa del poder de tu Espíritu, Señor, en nosotros, que nos recuerda la obra redentora de Cristo, que podemos perseverar, Señor. Por lo tanto, Señor, oramos que estas palabras de Juan, Señor, puedan ser un constante recordatorio para nosotros, Señor, en que podemos gozar de perdón de pecados en Cristo, en tu Hijo. Podemos conocerte a ti, Señor, y podemos tener victoria en ti. No permita, Señor, que tengamos corazones orgullosos y altivos, Señor, frente a la realidad de nuestro pecado. No permita, Señor, que endurezcamos nuestros corazones, sino más bien, Señor, confróntanos con tu santidad, Señor, y con tu palabra. Que podamos humillarnos, Señor, delante de ti, delante de tu palabra, Señor, y rogar, Señor, cada día que tu Espíritu, Señor, nos vaya conformando más y más a tu Hijo, Jesucristo. Te lo rogamos, Señor, los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro suficiente Salvador, Jesucristo. Amén.